Hoy vamos a preparar un pescado a la veracruzana súper fácil de hacer y súper rico. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Yo voy a hacer 2 tilapias, pero puede ser cualquier filete blanco como guachinango. Media cebolla blanca cortada en julianas y también medio pimiento morrón rojo y verde cortado en julianas. 2 tomates cortados en cuadritos. Una cucharada de alcaparras y unas 10 aceitunas cortadas a la mitad. Media taza de puré de tomate. Un diente de ajo picadito, media cucharadita de orégano y 1/4 de cucharadita de tomillo. Pimienta, sal y aceite de oliva. Y vamos a empezar poniendo un poquito de aceite de oliva o el que tú utilices. Y lo primero que vamos a agregar son las cebollas. Las vamos a dejar aquí a que sofrían un poco. Es una receta sencilla. Yo solamente voy a hacer 2 pescados. Si tú vas a hacer más, pues nada más ponle más ingredientes. Esta fue media cebolla, una media cebolla chica. Entonces vamos a esperar a que empiece a suavizarse y a cambiar de color. A mí me encanta cómo empieza a oler la cebolla cuando se está dorando en el aceite. Vamos a agregar de una vez los chiles, los pimientos rojo y verde. Esto es la mitad de un pimiento rojo y la de uno verde. Igual si no tienes más que amarillo o naranja, pues le puedes agregar esos colores. Vamos a esperar aquí a que se sofría junto con la cebolla. Mira, te fijas que la cebolla ya se empieza a ver más como cristalina. Empieza a cambiar su color y se empieza a poner más suavecita. Lo mismo queremos que pase con los pimientos. Se oye así como que, bueno, para mí antes cuando nunca había hecho el pescado a la veracruzana, pues sentía que era una receta muy difícil de hacer. Y luego ya empecé a hacerla de esta forma y se me hace algo muy fácil, muy sencillo. Quizás haya otras recetas diferentes, pero esta es mi versión y queda muy sabroso. Ok, ya los pimientos también ya están más suaves y también su color es más como brillosito. Entonces aquí le vamos a agregar el diente de ajo. Puede ser 1 o 2, este estaba grande, por eso le puse solamente 1 picadito. No se lo pongo al principio porque luego se nos quema. Entonces ya que esto está más doradito, ya le agrego el ajito para que se cocinen juntos. Vas a ver qué rápido va a estar y queda bien rico. Ahorita el pescado lo vamos a hacer aparte y luego ya le vamos a agregar la salsita. Algunas personas ponen el pescado dentro de la salsa crudo. A mí no me gusta así, a mí me gusta dorarlo aparte. Otras personas doran el pescado aparte y lo ponen dentro de la salsa, o pones el pescado en un plato y le agrega la salsa. Ya es cuestión de gustos. Vamos a agregar el tomate. Y lo vamos a cocinar con los demás ingredientes para que se empiece también el tomate a suavizar. Eso está oliendo. Es que el ajo, los pimientos, la cebollita huele delicioso. Y fíjate que es bastantita salsa. Puedes hacer hasta quizás 3 o 4 pescaditos. Nada más que ahorita yo voy a comer solita.
Entonces vamos a dejarlo aquí un poquito para que se empiece a suavizar el tomatito. Ya como ves, el tomate está soltando su juguito y se está como desbaratando los cuadritos. Entonces, para darle un poquito más de sabor, le vamos a agregar puré de tomate, una media taza. Luego le vamos a poner sal. Le vamos a poner también orégano. También un cuartito de cucharadita de tomillo y media cucharadita de orégano. Esto va a quedar con un sabor delicioso. Para que quede más caldudito le podemos agregar, este era donde tenía el puré de tomate, por eso está así. Le podemos agregar un poquito de agua para que no quede tan seco. Un poquito más, como una media tacita. Ponemos las aceitunas que están rebanadas, sin hueso obviamente. Yo ahorita las compré así, sin hueso. Y le ponemos opcional, si quieres, si tienes, si te gusta, alcaparras, que le dan como un toquecito de acidez muy rico. Otra cosa que le puedes poner y que no tenía, y fui al súper nada más a buscar y no encontré, son chiles güeros. Así, chiles güeros. Si los encuentras, se los puedes poner. Le da un toquecito muy rico también, así como picosito. No pican, o sea, casi no pican, pero ya si lo muerdes, se los puedes quitar, ¿verdad? Nada más cocina con ellos, se los puedes quitar, pero quedan súper ricos. Esto ya está casi listo, ya nada más lo vamos a dejar un poquito a que se cocine. Y ve qué rápido. O sea, a lo mejor tardas un poquito en partir la cebolla, los pimientos y el tomate, pero es todo. Esto lo haces súper rápido. Entonces lo vamos a dejar aquí tantito, unos 3 minutitos, y nos vamos a ir a preparar el pescado. Al tilapia le vamos a poner un poquito de sal. Pimienta. Y lo mismo del otro lado. Sal. Yo le pongo sal de mar. Y un poquito de pimienta. Nada más un poquito así. Ya pimienta no le pusimos a la salsita. Voy a poner también aceite de oliva. Y así vamos a poner el pescado. Pero yo lo dejo como unos 3 minutos por cada lado. Vamos a ver cómo va. ¿Verdad? Tampoco queremos que se nos vaya a recocer. Okay. Listo el pescado, ya está. Nada más es unos 3-4 minutos de cada lado. Aquí le puedes poner al final un poquito de perejil, nada más para que le dé saborcito. Un poquito, porque es muy fuerte el perejil fresco.
Ya lo apagamos. El pescadito ya está aquí. Y ahora sí lo vamos a servir. Ponemos aquí la salsita. Súper, súper rica. Así. ¿Ve qué rico? Y ahora sí lo vamos a probar. Aquí está el pescadito. Ve qué rico queda. Súper rico. Y con esas papitas, y aquí te voy a dejar la receta también para que las prepares. Son papitas con paprika, perejil, están deliciosas. También lo puedes acompañar con un arrocito blanco. Y aquí te paso la lista de los ingredientes para que tú también lo prepares y lo disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.